Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Si alguien puede ayudar a ella a encontrar Gálatas 5:16. Doy la cita nuevamente, hermanos, Gálatas 5:16 en adelante. Ahí vamos a encontrar algo importante. Fíjese, al leer vamos a encontrar el fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. El fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. Ayúdeme, hermano, por favor, solo para memorizar. Amén. El fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. Una vez más, porque casi no los oí. El fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. Y nuestra base está allí en Gálatas 5:16 y dice el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es igual, es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Luego el apóstol menciona, hermanos, dos cosas que se contraponen. Ahí están: los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Los notaron? ¿Están allí? Son dos cosas que se contraponen. Entonces, unas son las obras de la carne y otras son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Cuando la carne se manifiesta, estas son las obras de las cuales ella da. Y aquí conté 17 actitudes. 17. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahí van 4. Ahí están. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ahí totalizamos 13. Envidias, homicidios, borracheras y orgías. Allí llevamos 17. Y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se lo voy a decir: toda persona que tiene este tipo de actitudes, que son obras de la carne, obras propias de la carne, no pueden ir al cielo. Este tipo de actitudes en una persona lo van a hacer que no pueda pertenecer al cielo. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, cuando el Espíritu se manifiesta, esto es el fruto que da, y encontramos 9 frutos o 9 cosas importantes. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Ahí llevamos 3. Paciencia, benignidad y bondad. Ahí llevamos 6. Fe, mansedumbre y templanza. Ahí llevamos 9. Amén. Bueno, esta es la base de nuestra conversación.
el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Señor, vamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte que tú vengas a abrir nuestro entendimiento y al hacerlo, Señor, no solamente esa palabra llegue a los oídos, sino más allá, Señor, que llegue a nuestro interior. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a trazar bien la palabra de verdad y que esta reflexión bíblica sea de bendición. Es nuestro deseo, sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice que hablar del fruto del Espíritu como una indispensable virtud cristiana es algo que casi no se menciona desde los púlpitos, hermanos. Porque para unos no es importante, como que le restan importancia, y para otros es algo como que es muy simple. Pero para mí es algo muy importante, hermanos. Es importante. Es necesario tener el fruto o frutos del Espíritu. Y quiero señalarlos en ese orden en que los leímos. Empezando desde el verso 22, Gálatas 5. Fíjese lo que sacamos al dividir por secciones los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, mejor dicho, el fruto del Espíritu. El amor, el gozo y la paz proceden de nuestra relación personal con Dios por medio de Cristo. Anótelo, por favor. El amor, el gozo y la paz. Eso viene a nuestra vida o procede por haber nosotros tenido una relación con Dios por medio de la persona de Cristo. Tenemos como ese regalo, ¿verdad? Solamente por haber buscado a Dios, haber encontrado a Dios a través de Cristo, tener una relación personal. La paciencia, la benignidad y la bondad, estas influyen en nuestra vida para bien al tratar con las demás personas. Eso viene de parte de Dios a nosotros. Él nos las da. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermanos, que nosotros vamos a necesitar estos tres frutos: la paciencia, la benignidad y la bondad. Tres cosas que nos harán necesarias herramientas que nos harán con un trato hacia las personas que nos rodean. La fe, la mansedumbre y la templanza, estas afectan nuestra personalidad interna. Amén, hermanos. Voy a repetirla estas tres últimas: fe, mansedumbre y templanza. Estas afectan a nuestra personalidad interna. Amén, hermanos. ¿Para qué? Dios sabía, hermanos, que habríamos de necesitar esto también. Ahora, llegamos a creer que cuando una persona o cualquier persona, cualquier género, aquí no cabe hombre, mujer, no importa, que viene a Dios a través de Cristo y tiene esa estrecha relación con Él, recibe, fíjese bien, por favor, esto es importante, esos frutos, ese fruto de Dios, de su Espíritu en nosotros. Pero a medida, aquí es importante, lo recibe, pero a medida que vamos caminando en el Señor, en Dios, en nuestra vida cristiana, con el paso del tiempo, pareciera que en lugar de conservarlos, los vamos perdiendo. Vamos perdiendo ese fruto. No sé si empezar por los frutos de atrás hacia adelante, como los mencioné, o de los de enfrente hacia los de atrás, pero se van
perdiendo frutos. Y eso es muy lamentable en lugar de conservar los frutos. Ahora, notemos esos dos lados que el apóstol Pablo mencionó. Dos grupos, dos tipos. El primero, obras de la carne. El segundo grupo, el fruto del Espíritu. Notemos eso, eso es importante. Amén, hermanos. No debemos de permitir que las obras de la carne sean parte de nuestra vida, porque ya no es propio de eso de nosotros, ya que tuvimos un encuentro personal con Dios. Ninguna obra de la carne no es propio de nuestra naturaleza. No debe de formar parte de nuestra naturaleza, de nuestro comportamiento. Gálatas 5, 24, allí señalo, pero que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nótese, los que son de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, esos deseos o esas obras de la carne ya no deben de formar parte de nosotros. ¿Aló? No deben, porque los que son de Cristo, ahí está señalando un género de personas, un tipo de personas, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún cristiano tiene una actitud impropia de él, que las obras de la carne se manifiesten en su conducta, es porque no ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. No ha ido al Calvario. No ha crucificado su ego o su yo. Y entonces, al no hacerlo, manifiestas son las obras de la carne. ¿Entendemos, no? Está clarísimo. A menos de que no esté aquí mentalmente. Su físico sí, pero mentalmente no. ¿Y de qué estará hablando el hermano? ¿Sí recogen sus mentes, hermanos? Entonces quiere decir que yo tengo que ir al Calvario y crucificar mis pasiones y mis deseos, las obras de la carne. Porque así dice, perdón por repetir, pero es solamente para ayudar a memorizar. Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y los que no son, sencillamente no han crucificado nada. No lo han hecho. Al no hacerlos, las obras que salen a relucir son producto de su propia carne, de su propio ego, de su propia carnalidad. Esto quiere decir que si algún cristiano tiene actitudes incorrectas, el nombre de cristiano le queda grande y tiene que, si es cristiano, ir al Calvario, ir a la cruz, a crucificar sus pasiones y sus deseos. El Espíritu Santo, esto es importante, hermanos, señalarlo en esta conversación. Quisiera que tuviera esto como apunte principal en sus notas. El Espíritu Santo quiere expresar frutos mediante nosotros. El Espíritu Santo quiere expresar frutos mediante nosotros. Prácticamente esta reflexión bíblica o este pensamiento nació en base a esta expresión. Así nació. Así empezó a surgir el propósito y la idea de esta reflexión. Voy a volver a repetirlo, por favor apúntelo. El Espíritu Santo quiere expresar fruto mediante nosotros. Eso es lo que Él quiere. Desde el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, hermanos, allí en el aposento alto,
y empezó a bautizar a cada uno de los que estaban ahí reunidos. Dice el libro de Hechos que eran como 120, y empezaron a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu le daba a cada uno que hablase. A partir de esa llenura del Espíritu Santo, en ese día, en esa fiesta judía del Pentecostés, ahí nació la iglesia Pentecostés o el pentecostalismo. ¿Aló? Aunque haya gente que le dicen, ¿y ustedes de cuál doctrina o corriente religiosa son? Hay unos que dicen Pentecostés o pentecostales, y hay unos que dicen que ya ni los costales tienen. Pero no saben en sí el origen de eso. Pero fue por esa fiesta. Y está diciendo que la iglesia nació bajo el fuego del Espíritu Santo. ¿Aló? Y a partir de ese día, a la fecha, el Espíritu Santo está en la iglesia. Y no me refiero a las paredes y a las bancas y al techo. No me refiero al edificio, sino en nosotros. Amén, hermanos. Claramente el Espíritu inspiró al apóstol Pablo para que nos dejara por escrito esta verdad, diciendo, no ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén, hermanos. Él mora. Desde que mora el Espíritu Santo en nosotros, Él quiere expresar frutos mediante nosotros. ¿Qué frutos? Los que acabo de leer. Desde amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Amén. Él desea expresar esos frutos a través de su vida y a través de la mía. Pero su principal estorbo, porque tiene estorbos Él para manifestar esos frutos a través de nosotros, es el que no hemos crucificado del todo a nuestro yo, la carne y las pasiones. El yo de nosotros no ha ido del todo a crucificarse en Cristo Jesús. Es el principal estorbo. Ese yo quiere seguir siendo yo. Ahí nace el egoísmo, por supuesto. Otro estorbo sería, y calcando ese yo, el ego, es nuestro temperamento, hermanos. El temperamento. Nuestro carácter. Hay gente que tiene muchos problemas con el carácter, con su temperamento. Y parece que ese es su lado vulnerable, su lado débil. Cuando menos se espera, el momento se da, entonces aflora el yo. Aflora, sale, hermanos. Se da a conocer. Y como decíamos en una ocasión, hermano, es que yo no me puedo dejar, ¿verdad? Porque si me dejo, la gente abusa de mí. Se aprovechan. Así que yo, pues dicen unos, yo soy hijo de Pedro Navajas y Juana Machetes. Yo no me dejo. Y el que me quiera conocer, pues ahí estoy. Y se ponen la mano en la cintura, ¿no? Para tener una posición de desafío. Ese es el principal estorbo. Temperamento, carácter y el no morir al yo. Eso se contrapone con lo que nosotros decimos ser. Porque si nos preguntan, bueno, estoy en una iglesia, cargo la Biblia, oro, ayuno, ofrendo, esto, lo otro, adoro, canto, en fin. ¿Soy un cristiano? ¿Soy un seguidor de Cristo o soy uno que imito a la persona de Cristo? Lo imito.
lo conozco a través de los evangelios y yo trato de ser como Cristo fue. Entonces eso se contrapone con lo que decimos ser en Cristo. Porque no es propio de un cristiano una naturaleza así. ¿Qué dice la Biblia? En Efesios 4:31, fíjese lo que ahí menciona el apóstol Pablo, lo dejó a la iglesia del Nuevo Testamento, pero nos alcanzan estas bendiciones a nosotros. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. No levanten la voz, hermano. No, es que no me oyen. Si lo oímos. O hay unos que dicen, no grite, no, es que así hablo. No hable así. Enojo, ira, gritería, el maldecir o maldicencia y toda, ¿qué dice? Malicia. Antes sed benignos. Fíjese, aquí menciona un fruto. Porque cuando fuimos a Gálatas 5, del 16 en adelante, encontramos benignidad como fruto. Entonces aquí dice, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos. ¿Se da cuenta? Otro fruto, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y yo no puedo perdonar al hermano, pero si a ti te perdonaron, si a ti te perdonaron, tú tienes que perdonar. Tenemos que, para hacerlo algo más personal. Entonces, al ver lo que Pablo menciona en Gálatas, ahí en Gálatas 5, 16 al 23, dice, hermanos, que hay obras de la carne y frutos del Espíritu. Si nosotros tenemos una actitud que queremos mezclar las dos cosas, siendo ambos diferentes, su naturaleza es diferente, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Si alguien los quiere mezclar, no se puede. Porque también leíamos que se pelean entre sí para que algo prevalezca, ya sea la obra de la carne o las obras de la carne, o ya sea el fruto del Espíritu. Amén, hermanos. Una preguntota. Vamos a hacer una serie de preguntas, porque haciendo preguntas es como aprendemos. Si algo no va acorde con nuestra naturaleza, hermanos, está de más. Vamos a tener problemas. Primero con Dios, nuestra relación con Dios, y segundo, en nuestra relación que tenemos con los demás, con las demás personas. La pregunta es, ¿usted se considera una persona que cultiva el fruto del Espíritu? No me conteste, solamente vamos a meditar, porque si no nos vamos a balconear. ¿Se considera usted una persona que cultiva el fruto del Espíritu? ¿Se considera una persona amable? Hay unos que están diciendo, of course, por supuesto que yes. Una persona respetuosa, ¿se considera usted una persona respetuosa o que se da a respetar? ¿Se considera una persona hostil? Esa palabra hostil lleva H, por favor, no me ponga hostil sin H. ¿Hostil? ¿Y qué es hostil, hermano? Contraria. Que le dicen, hermano, hágate, pero ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué? Óiganme, no, es que yo no quiero así. O sea, es todo lo contrario. Le dice una cosa y usted quiere hacer otra. ¿Me entiende? ¿Se considera usted una persona hostil? ¿Se considera una persona difícil de manejar o de tratar? Nadie diga amén, hermano, porque si no, ¿verdad? No dejamos muñeco con cabeza, decimos. No dejamos títere con cabeza.
se considera una persona difícil de manejar o de tratar. Se considera una persona que argumenta por todo. Por todo es un argumento. Pero ¿por qué? ¿Verdad? O desea usted ser una persona amable, respetuosa, pues buena gente, hermanos. Esa que le decimos sangre liviana. ¿No se ha topado con gente que choca su sangre luego y eso que todavía ni habla con ellos? ¿Sí se ha topado o nomás yo? Así en cuanto lo ve, híjole, quién sabe por qué, pero ya me cae mal. Si todavía ni habla y ya. Es más, si habla, ya me cayó peor. Qué tremendo es ese choque, ¿no, hermanos? Se considera una persona amigable. Se considera una persona que cuando pide cuentas de los demás, quiere que le rindan cuentas con bolas y palitos. No, yo quiero cuentas claras y chocolate espeso. Pero a la hora de que alguien le pide cuentas a usted, no da explicaciones. No, pero ¿por qué tengo que explicar? ¿No es cierto, hermanos? ¡Ay, Dios! Por eso le digo que no conteste. Aquí tenemos que explicar algo. Lo primero, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, dice la Biblia en 1 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí dice así? Entonces, venimos a Cristo y al venir a Él, Él viene a transformar nuestro carácter, nuestro temperamento. Él empieza, hermanos, de lo tosco y burdo de lo que nosotros éramos, hablábamos y pensábamos. Él empieza a limar nuestro carácter, nuestras asperezas. Dice el apóstol, nueva criatura es. Y Gálatas 2:20 dice, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el punto aquí? Que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo el ego, ya no vivo yo. Mi vieja naturaleza está crucificada con Cristo. Y el versículo anterior decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese esos dos puntos. Nosotros al venir a Cristo somos nuevas criaturas y estamos crucificados. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y comienza su trabajo o su labor interna de convencernos a nosotros de que hay ciertas actitudes que no son propias ya de nuestra naturaleza ahora como cristianos. ¿No es cierto? Como las hermanas que algunas se vestían casi encueradas, perdón por la palabra, aunque no digan amén. Wow, no, pues es que la hermana el escote, la minifalda o la chiquifalda, el chiquiombligo, todo de chiqui, ¿no? Viene a Cristo, tiene que cambiar el closet. ¿Quién le dijo? Nadie. El Espíritu Santo le dijo. ¿Sí es así, hermanos? No me asustes si todavía tiene garras allí. No. Igual a nosotros los hombres. Hay ropa inapropiada para un hijo de Dios, para nosotros. Es inapropiado. Por ejemplo, yo cuando vine a Cristo, pues traía camisas de que coronita, hermano. Malboro, ¿verdad? Algunas calcomanías con mujeres indecentes.
majaderías en las camisetas, en las cachuchas. Se puso de moda en mis tiempos a un niño orinando y decía la migra, y ahí el niño estaba orinando la migra. No sé cuántos pusieron esa cachucha. Y más en la frontera. Y más en la frontera ahí en Juárez. ¿Eso es impropio de nosotros? Sí, ya no forma parte, ya no. Entonces empezamos a quitar cierta ropa de nuestro closet y nadie nos dijo que lo hiciéramos, sino que algo nos redarguyó por dentro y nos dijo, eso ya no es propio de ti. ¿No es cierto, hermanos? Se cuenta de una hermana, vamos a decir una señora primero, esposa de un petrolero de allá, un negociante petrolero de Monterrey, Nuevo León. Oiga, pues mucho dinero. La señora iba a la iglesia, cuenta el pastor, y pues daba muy buenos diezmos y ofrendas. Cuando pasaba, ¿qué es esto? ¿Y para qué sirve? No, que Dios te bendice dando el 10% de lo que... No, pues el 10% de lo que ganaba era mucho, hermano. Y pum, ahí lo ponía, y el pastor cuando abre los ojos, ¡ay, Jesucristo! ¿Y quién es esta? La señora que está allá. Pero la señora que estaba allá tenía un escote muy pronunciado y venía con chiquifaldas. Estaba muy descubierto el frente y atrás. Hay unos que se ponen unas faldotas hasta acá, hermano, pero una rajada hasta acá. Hasta las anginas, dicen unos. Venía a las oraciones, venía a los cultos, a los estudios y todo, y en un día le pasó por la mente al pastor decirle algo a ella. Oiga, pues es que no puede venir así, pero si le decía algo y se molestaba, quizás el pastor ya no tenía suficientes ingresos para pagar el carro nuevo que estaba allá en el parqueadero. De veras, hermano. Los diezmos se le iban a ir. Siguieron orando y un día, hermanos, la señora se levantó en la oración y se fue corriendo. Y vino con tremendo suéter. Lo primero que halló, se lo puso y regresó a la iglesia. Y el pastor le dijo, ¿le dio frío? Y dijo, no, me dio vergüenza. Era verano, hermanos. Yo estaba aquí orando, dijo ella, y oí una voz, pero no con estos oídos. Yo oí una voz adentro de mí que me dijo, no me gusta ahora como te vistes. Y fue una voz tan sublime, tan suave, tan dulce, que no me sentí ofendida, antes al contrario. Me sentí bien de que Dios me hubiera contestado, que yo le preguntaba, quita de mí todo lo que de mí no te agrada. Y empezó Dios a señalarle eso. Es la obra del Espíritu Santo que empieza a hacer un trabajo interno en nuestras vidas para convencernos que hay cosas que ya no son propias de nosotros como cristianos. Ya no es. Transforman nuestras actitudes y transforman nuestros hábitos, porque crecimos con otro tipo de hábitos que no eran propios de un cristiano. Hablábamos, imagínense nomás, cuando hablábamos salían anacondas, culebras y free willies y de todo, hermano. No le podíamos decir, pásame esa botella, no, pásame. ¿Y qué pasó? ¡Pip! Y tenía que haber un pip allí porque todo maldecíamos. El día, la noche, las personas, ¿no es cierto? Pero cuando venimos a Cristo, Cristo empieza a cambiar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Las actitudes cambian porque nuestra naturaleza se inclinaba al mal, pero ahora se empieza a inclinar hacia el bien.
Por eso hice hincapié que el Espíritu Santo quiere expresar frutos espirituales mediante nosotros y no lo hace porque tiene ciertos estorbos. Él empieza gradualmente, que quiere decir poco a poco. Pero en la marcha hay estorbos, surgen estorbos. ¿Por qué estorbos? Porque en ocasiones tenemos actitudes que no cuadran con lo que decimos ser ahora en Cristo. Hay actitudes que no cuadran con eso. Por ejemplo, si los primeros 3 frutos del Espíritu que mencioné, amor, gozo y paz, note, amor, gozo y paz, proceden de nuestra relación personal con Dios a través de Cristo. Eso se nos dio. La paciencia, la benignidad y la bondad también se nos dio para que cómo habríamos de tratar a las personas que nos rodean. Dijo el Señor, también los necesitas. Y se nos dieron esos tres más frutos. Y para totalizar los 9, se nos dio fe, mansedumbre y templanza para que afectara nuestra personalidad interna a fin de que satisfagan todas las demandas de Dios. Si el Señor demandaba de nosotros fe, allí habría fe como fruto, mansedumbre y dominio propio. Ahora, preste atención. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos un potencial de parte de Dios para tener frutos. Amén. Ahí no dice que no. Hay un potencial. Usted puede y yo puedo. Usted debe y yo también. Entonces, hay un potencial, quiero recalcar, para que el Espíritu Santo exprese mediante nosotros frutos del Espíritu. Todo creyente tiene ese potencial. Porque Dios quiere que todo cristiano tenga cualidades propias que las que tuvo Cristo. Todo cristiano tiene que tener cualidades propias de las que tuvo Cristo. Estoy diciendo, Cristo tuvo estos frutos. Tuvo esto. Soy cristiano, sigo a Cristo, ok. Entonces vamos a entender que yo también tengo que tener dichos frutos al seguir a Cristo. ¿No le gustaría como cristiano tenerlos todos los frutos? Ahora, pero cuestan. Sí, porque dije al principio, primero pareciera que se nos dio, pero en el transcurso del tiempo y de los años se perdieron. ¿Cómo puedo volver a adquirirlos? Pues ahora cuestan. Cuesta estar de rodillas. Cuesta tener un devocional personal en su casa y congregacional. Aló. Tengo que ir a la iglesia. 2, cuesta el yo abstenerme de alimentos, pero con un fin espiritual. Obtener fruto del Espíritu se llama ayuno. Abstenerme voluntariamente de alimento. Cuesta el leer la palabra, el retener la palabra y el practicar lo que ya sabemos de ella. Eso cuesta, hermano. Pero a través de esas herramientas, nosotros podríamos tener frutos del Espíritu y no solamente hojas y ramas. Porque cada año que se acaba, si no es que uno más de una persona en las iglesias dicen la higuera, que viene el Señor y la ve y le dicen, no, pues ya, córtenla ya. Y alguien dice, no la corte, Señor, déjala un año más para que dé frutos, porque vino el Señor a la higuera y no halló en ella fruto. Córtenla. Y lo aplican, lo espiritualizan diciendo igual a la vida del creyente.
Viene el Señor a la vida de nosotros al final del 2015 y por ahí se oye una voz, no, pues no, dio fruto el hermano, la hermana dio fruto, no dio. Córtenla, ¿ya? ¡Córtenla! No la cortes, déjame un año más. 2016. Déjame el 2016. Un año más. Y vas a ver que voy a dar frutos. Pues eso esperamos, amén, hermanos. No siguen muchos amén, pero bueno. El apóstol Pablo se enfoca en los frutos que influyen en nuestra relación con los demás. Y cito aquí Colosenses 3:12. Fíjese lo que encontramos allí. Menciona 5 frutos espirituales allí. Colosenses 3:12. Esta es la última cita que doy. Vestidos pues como escogidos de Dios. Si nosotros somos escogidos de Dios, entonces se está refiriendo a nosotros. Vamos a vestirnos con 5 cosas como escogidos de Dios. La primera, de entrañable misericordia. 2, de benignidad. 3, de humildad. 4, de mansedumbre y 5, de paciencia. ¿Sí dice así, hermanos? Vestidos pues como santos y escogidos de Dios de 5 cosas. Tenemos que vestirnos de 5 frutos espirituales: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tenemos que vestirnos de eso. Nos hace falta. ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a su mamá? No me diga que el 10 de mayo, porque si no, le voy a aventar un microfonazo. Voy a repetir otra vez, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a su mamá? ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a su papá? A sus hermanos en carne o a sus hermanos en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su mamá cuánto te amo? ¿O le dio vergüenza? Te agradezco todo lo que has hecho por mí todos estos años. A su papá, te quiero mucho. Muchas gracias por todo. Estoy agradecido contigo por tu ejemplo, por tu honestidad, por el trato hacia mi persona. ¿Cuándo fue esa última vez? Porque hay tantas formas de expresar los frutos del Espíritu. Pero pasa que o nos da vergüenza o siempre estamos cuidando, ¿y qué dirá la gente de mí? Y no lo hacemos. Eso es vergonzoso, hermanos, prácticamente. Yo en lo personal le agradezco mucho a Dios por mi santa y bendita madre, como digo. Por el ejemplo que me dio. Una mujer sin compañero, que cuando le tocaban a los hijos salía como leona a defenderlos, ¿verdad? Como también salía como leona a buscar el sustento para traernos, para protegernos, para cuidarnos. Y pasa que usted ve el ejemplo de ella. Pero en nuestra cultura, y voy a añadir, en nuestra tonta cultura, a veces no queremos acercarnos a nuestros padres porque nos da vergüenza, hermano. Qué curioso, ¿verdad? O acercarnos a un papá y decir,
papá, Dios te bendiga, y hasta quererle darle un beso, porque cálmese, mijo, no se me vaya de esto. Pase para allá, hermano. No se me vaya a hacer de aquellos que les gusta tronar pistachos con los codos. Por vergüenza, hermanos. Por vergüenza. Qué curioso, hermano. Pero el fruto del Espíritu, empezando con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, es por el haber tenido el contacto con Dios a través de Cristo y para tratar a los demás correctamente y como se debe. Al no tener esos frutos, nosotros somos apáticos a tener buenas relaciones con los demás. Secos. ¿Por qué no le dices a tu mamá algo? Love you, mom. Oh, ay, Dios. Say hi. Eso para mí no dice nada. Bueno, en mi cultura. O que se equivocaron todo el año, hacen barbaridades los hijos. Y el día de la madre los pasamos aquí. Dile algo a tu mamá, algo que sientas. I'm sorry, ma. Ese I'm sorry para mí no dice mucho. No aló, ¿sí me entiende? Entonces, ¿a qué nos quiere llevar, hermano? A que sean frutos que nos empujen a cambios de actitudes. No oír solamente palabras. Hay que hacer cosas. Esto es lo que tiene peso tanto para Dios como para la Biblia. Esos son frutos. Hojas son las palabras y ramas son los gestos. Los frutos son las actitudes. Porque hay gente que toda su vida no trata bien a sus seres queridos. Ya no a nosotros, a sus seres queridos, sino que hasta cuando se mueren. Ahora sí, ahí están en el ataúd. ¿Pero por qué te lo llevaste allá? Porque Dios, ¿qué culpa tiene Dios? Primero, echándole la culpa a Dios. Y segundo, el descuido de ellos. Regrésamelo y ahora sí lo trato bien. Me sorprendió una vez alguien en el vecindario, hermanos. Los gritos, yo estaba pequeño. Había una viejita como 60, 70 años, su pelo ya pintó canas. Buena para la lavadera, hermanos. Eran de esos de fierro, ¿cómo se dice? De lámina, ¿no? Y pum, pum, y tendía allí. Su secadora, pues era el tendedero. Tupía todo el frente de su casa. Y la señora salía, hermanos, su agüita y su barrida, ¿no es cierto? Su agüita y su barrida. Y luego colgaba sus pajaritos. Y se iba la señora, así parecía hormiguita. ¿Ahora para dónde? Para las tortillas. Y luego venía. ¿Y luego para dónde? A la panadería. Y luego, tremenda la señora. Y un día salimos, y eso fue lo que me sorprendió, porque alguien allá no había ropa, no había tendedero, no había nada, y no estaba la viejita y todos gritando, ¡ah! ¿Por qué te la llevas? ¡Ah, regresa! Mira. Nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Y luego ya después, ¿verdad? Corre el chisme en el barrio. No, se murió doña Carmelita. ¿Cómo que se murió? Sí, ya se murió. Y ya de rato, ¿verdad? Llegaba la funeraria, el forense, y los velaban en las casas en aquellos años. ¿Se acuerdan nomás? ¿O nomás me tocó a mí? Mira. En las casas, en las salas. Y ahí estaba la señora y todo, y alguien gritaba allí, ahorita estuvieran lavándonos la ropita. Qué desconsiderados. Era la lavadora, era la planchadora, era la cocinera, y me van a faltar dedos. Pero hasta que se va, se dieron cuenta que les faltaba un fruto para expresar.
el principal, el amor. Qué triste, hermanos. Esperar a compartir los frutos con los demás hasta cuando ya no tenemos con quién hacerlo. Esperar hasta ese momento. No se diga, aquí también nos asustamos una vez porque llegamos a un lugar y pensamos que ya se habían llevado el cuerpo. No, ahí estaba, hermanos. O sea, nosotros llegamos antes que la funeraria, que la morgue, eso, el servicio fúnebre. Nosotros ahí, no, hermana, pues tranquilo. No, me dejaste con la estufa prendida. Parecía canción, hermano. Por real. Me dejaste. Y nosotros, espérese, pues, tranquilo. Y que volteo, ¡ay, Dios! Y allí estaba el cuerpo, hermanos. ¡Wow! ¿Por qué esperar hasta que se fue? Espero que me estén entendiendo, porque no me quiero regresar. ¿Por qué esperar? ¿Cómo se desarrollan los frutos en nosotros? Y si quiere que con esto culminamos porque los veo muy serios. Y hay otros hasta enojados. Sí, hermano, ya se pasó de veras. Vera, ya se pasó de tueste. No, recíbalo. Más que le voy a pedir a alguien, a los diáconos, que me ayuden allá a la salida por si alguien me empieza a tirar piedras, hermano. Que me descuelguen por el muro, así como el apóstol Pablo, ¿no? Y la canasta. No voy a salir por la puerta. Voy a salir por las ventanas. ¿Cómo se desarrolla el fruto del Espíritu Santo? Mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero siempre y cuando lo dejemos trabajar. Permítale. Te va a poner el sentir. Mira, hazlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es mediante la obra. Andando en el Espíritu, así como dice Gálatas 5:16, y viviendo en el Espíritu, así como dice Gálatas 5:25. Dos cosas ahí son diferentes. Andando y viviendo. Crucificando la carne en nuestras pasiones y deseos, ya lo señalamos, Gálatas 5:24. Y rechazando toda actitud que no encaja ahora con nuestra naturaleza en Cristo. Si eso no es propio de usted, rechácelo. No es propio, rechace esa actitud. Ya no es propio de lo que nosotros decimos ser. Por ejemplo, estando ya casados, si pasa alguien que por más que sea muy atractiva, varones, o atractivo, hermanas, que no se le vayan los ojos. Y luego le dicen que la segunda mirada, esa es la que cala, porque no es cierto. Pasa la dama y lo, oiga, no sabías que, ¿y por qué voltea? What? Hay gente que, hay mujeres que sí están bien cazando tremendo, hermano. Y más la celosa. Dicen que una mujer celosa investiga más profundamente que ni el FBI. Sí. Ella ya capta, hermanos, de que, ay, ahí viene alguien que va a distraer aquí a mí. Peor es nada. Ella ya empieza a mirar los ojos de él, a ver a dónde mira él. ¿Entiendes? Porque la mirada se ve, hermano, hacia dónde miras, se ve. Baja la luz, sube la luz, baja. What's going on? Ella ya empieza a mirar y él, que no miro, porque te están mirando. Pero si miras, hay alguien que te dice, ¿te pasa algo, Jani? ¿Ya? O ahora que le dicen, ve. What happened, ve? Y dice, no. ¿Por qué? Si alguien estando casado desea a otra persona que no es propio su cónyuge,
eso va en contra de lo que decimos ser en Cristo. ¿Por qué? Ahí dice Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia y el pecado de la lascivia. ¿Sí dice así? Ahí dice, eso ya no forma parte de tu naturaleza. No es propio, es obra de la carne. Así que no me las mezcles. Eso no encaja con lo que decimos ser ahora en Cristo. Y sigue diciendo idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, son desacuerdos. Yo no estoy de acuerdo. Esa es una disensión. Herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, que son desórdenes. Cosas semejantes, y añade que los que practican tales cosas no pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque esa actitud es contraria a la santidad de Dios. Amén, hermanos. Si viene una actitud incorrecta a nuestras vidas, tenemos entonces que rechazarla. Teniendo presente que el Espíritu Santo siempre quiere expresar frutos mediante nosotros y que dichas actitudes le estorban, nos estorba. Son indispensables virtudes cristianas. Los frutos, el fruto del Espíritu. Indispensables virtudes cristianas. Póngase de pie, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, indispensable virtud cristiana es algo que casi no se menciona desde los púlpitos, hermanos, porque para unos no es importante, como que le restan importancia, y para otros es algo como que es muy simple, pero para mí es algo muy importante, hermanos. Es importante, es necesario tener el fruto o frutos del Espíritu. Y quiero señalarlos en ese orden en que los leímos. Empezando desde el verso 22, Gálatas 5. Fíjese lo que sacamos al dividir por secciones los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, mejor dicho, el fruto del Espíritu. El amor, el gozo y la paz proceden de nuestra relación personal con Dios por medio de Cristo. Anótelo, por favor. El amor, el gozo y la paz. Eso viene a nuestra vida o procede por haber nosotros tenido una relación con Dios por medio de la persona de Cristo. Tenemos como ese regalo, ¿verdad? Solamente por haber buscado a Dios, haber encontrado a Dios a través de Cristo, tener una relación personal. La paciencia, la benignidad y la bondad, estas influyen en nuestra vida para bien al tratar con las demás personas. Eso viene de parte de Dios a nosotros. Él nos las da. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermanos, que nosotros vamos a necesitar estos tres frutos: la paciencia, la benignidad y la bondad. Tres cosas que nos harán necesarias herramientas que nos harán con un trato hacia las personas que nos rodean. La fe, la mansedumbre y la templanza, estas afectan nuestra personalidad interna. Amén, hermanos.
Voy a repetirla estas tres últimas. Fe, mansedumbre y templanza. Estas afectan a nuestra personalidad interna. Amén, hermanos. ¿Para qué? Dios sabía, hermanos, que habríamos de necesitar esto también. Ahora, llegamos a creer que cuando una persona o cualquier persona, cualquier género, aquí no cabe hombre, mujer, no importa, que viene a Dios a través de Cristo y tiene esa estrecha relación con Él, recibe, fíjese bien, por favor, esto es importante, esos frutos, ese fruto de Dios, de su Espíritu en nosotros. Pero a medida, aquí es importante, lo recibe, pero a medida que vamos caminando en el Señor, en Dios, en nuestra vida cristiana, con el paso del tiempo, pareciera que en lugar de conservarlos, es contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Luego el apóstol menciona, hermanos, dos cosas que se contraponen. Ahí están. Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Los notaron? ¿Están allí? Son dos cosas que se contraponen. Entonces, unas son las obras de la carne y otras son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Cuando la carne se manifiesta, estas son las obras de las cuales ella da. Y aquí menciona, conté 17 actitudes. 17. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahí van 4. Ahí están. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ahí totalizamos 13. Envidias, homicidios, borracheras y orgías. Allí llevamos 17. Y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se lo voy a decir, toda persona que tiene este tipo de actitudes, que son obras de la carne, obras propias de la carne, no pueden ir al cielo. Este tipo de actitudes en una persona lo van a hacer que no pueda pertenecer al cielo. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, cuando el Espíritu se manifiesta, esto es el fruto que da, y encontramos 9 frutos o 9 cosas importantes. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Ahí llevamos 3. Paciencia, benignidad y bondad. Ahí llevamos 6. Fe, mansedumbre y templanza. Ahí llevamos 9. Amén. Bueno, esta es la base de nuestra conversación. El fruto del Espíritu y las obras de la carne. Señor, vamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte que tú vengas a abrir nuestro entendimiento, y al hacerlo, Señor, no solamente esa palabra llegue a los oídos, sino más allá, Señor, que llegue a nuestro interior. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a trazar bien la palabra de verdad y que esta reflexión bíblica sea de bendición. Es nuestro deseo, sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Dice que hablar del fruto del Espíritu como una indispensable. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Si alguien puede ayudar a ella a encontrar Gálatas 5:16. Doy la cita nuevamente, hermanos, Gálatas 5:16 en adelante. Ahí vamos a encontrar algo importante. Fíjese, al leer vamos a encontrar el fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. El fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. Ayúdeme, hermano, por favor, solo para memorizar. Amén. El fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. Una vez más, porque casi no los oí. El fruto del Espíritu Santo, indispensable virtud cristiana. Y nuestra base está allí en Gálatas 5:16 y dice el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es igual